Hermanos, en el libro de Ezequiel, quiero introducir un poquito con el capítulo, con algunos capítulos, capítulo 8, Ezequiel capítulo 8. La última vez estuvimos viendo, ¿cierto?, la antesala de la restauración de Israel. Ah, Hoy estamos viendo justamente una especie como de segunda parte de esto. Eh, Evidentemente que antes de que Israel sea restaurado, Dios va a mandar sus juicios. Y la idea de esta mañana es entender en qué consiste esa restauración. ¿Cuál es la información que nos da el profeta Joel con respecto a la restauración? Y qué principios, por supuesto, son obviamente atemporales dentro de lo que acabamos de leer. Eh, Sin embargo, es importante entender que en la antesala de juicio viene el juicio de Dios. Estuvimos viendo la vez pasada que habrá un gran caos social. Joel dice en el capítulo 2: tiemblen todos los moradores de la tierra, va a haber un caos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas se retraerán, Jehová rugirá desde Sión. Estuvimos viendo todo eso. Temblarán los cielos y Jehová será la salvación de Israel en ese contexto. Todo eso dice el capítulo 2, capítulo 3 de Joel, y lo estuvimos viendo. Sin embargo, antes de partir, hermano, con respecto a lo que es la restauración de Israel, es importante entender cuál es el estado de Israel. Me refiero al estado, la condición espiritual del pueblo de Israel. ¿Cuál es, de acuerdo a los profetas? Y Ezequiel me parece que es uno de los profetas más ilustrativos. Ezequiel usa muchas visiones, muchas ilustraciones, y hice el esfuerzo de tratar de poder llevar estas ilustraciones a algunas imágenes que les quiero mostrar. Pero si vamos a Ezequiel 36, vamos a volver al capítulo 8. Ezequiel, cierto, 37 más bien dicho. Ah, Recuerden que Ezequiel es llevado por muchas visiones de parte de Dios. Ezequiel escribe casi 20 años, 22 años antes del juicio del exilio de Babilonia, aunque Babilonia ya había hecho incursiones para dominar, para llevar cautivos al pueblo de Israel. En este contexto también él muestra varias visiones de lo que va a acontecer, va adelantándose. Recuerde que los profetas no son cronistas. Un cronista cuenta lo que pasó, es un historiador, pero un profeta cuenta lo que va a venir. Por eso que cuando hablamos de la palabra profética más segura, ¿qué me está diciendo Pedro? ¿Quieres saber el futuro? Aquí, la palabra de Dios lo ha determinado. Ahora, dice el 37, la mano de Jehová vino sobre mí, y esta expresión significa que me tomó, me llevó, muy parecido a lo que pasa con Juan, en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, qué interesante. Dios conversando con Ezequiel, como un padre le pregunta a su hijo: oye, Ezequiel, ¿qué crees tú? ¿Estos huesos van a vivir? Dice el versículo, ¿cierto? Y dije: bueno, Señor, tú lo sabes. Y después dice el versículo 4, y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Ahora, noten, hermanos, por favor, pensaba en ilustraciones, me gustan mucho las ilustraciones. Noten, esta es una forma de ilustrar el valle de huesos secos. ¿Y a quién está ilustrando en el contexto? Al pueblo de Israel. ¿Cómo está el pueblo de Israel? ¿Cuál es el estado del pueblo de Israel? ¿Está enfermo? Está muerto. Está esquelético. No hay vida en esto, en ellos. No hay vida. Vamos a volver a ver esto. Quiero que me acompañen, por favor, a Ezequiel 8, que estuvimos al principio viéndolo. El estado de Israel es este, claramente. Está muerto. No hay vida en el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cómo es que Israel llega a esta condición? ¿Cómo es que llega a esta condición? ¿Qué sucedió en el camino? Y ustedes conocen la historia del pueblo de Israel. Un pueblo idólatra, tristemente, aún habiendo conocido al verdadero Dios, se fue apartando cada vez más del Señor. Para comprender entonces el estado de Israel, de este pueblo, ¿cierto? Incluso en el día de hoy, tenemos que ver las ilustraciones o las visiones que el propio Ezequiel nos ofrece con respecto a lo que sucedió. Capítulo 8 dice: visión de la iniquidad, ¿cierto?, en el templo. Veamos los versículos 3 y 6. ¿Qué es lo que ve Ezequiel? Y tengo una ilustración aquí que puede ayudarnos un poco. Noten el versículo 3 al 6.
El versículo 1 dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor el aspecto de bronce refulgente. Qué interesante, muy parecido a la revelación de Juan en Pasmos, cuando Cristo se le aparece. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas, ¿cierto? Cabellera significa eso, guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿A dónde? Y fíjense por favor aquí, es una visión en donde Él le muestra, mira, este es el estado de lo que sucede con el pueblo de Israel. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen. ¿Qué tipo de imagen? La imagen de celo, la que provoca a celos, por supuesto, a Dios. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Qué es lo que ve más o menos Ezequiel? Es esto. Es una imagen de celo, una imagen de una diosa, ¿cierto? Básicamente, lo más probable, los estudiosos creen que era la imagen de la diosa Acera, originalmente una diosa que adoraron los hijos de Israel desde Manasés en adelante, y que en el contexto también de Josías, Segunda de Reyes, capítulo 23, Josías obviamente destruyó. Pero fue una constante en el pueblo de Israel adorar un montón de ídolos. Pero lo terrible es que está en el templo. Eso es lo que está viendo el profeta. Está viendo una figura y dice, te llevé a ver, mira lo que está pasando en el templo. Cierto, el texto dice, me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Esto es lo que dice ahora el versículo 7. Otra visión. Dios lleva a Ezequiel para mostrar en qué condición está Israel. Y dice el 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y he aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Noten esta imagen que puede representar lo que estaba viendo el profeta. Él entra, rompe una muralla y están los sacerdotes. ¿Qué están haciendo? Notemos el texto, ¿cierto? 10. Entré pues y miré aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos, ¿cierto? Dice el texto, estaban, ¿cierto? Y noten lo que dice, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué es lo que está pasando? 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas, cierto? Que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Qué increíble. Dios está revelando lo que hay detrás, hermanos, y una idolatría, pero a un nivel nunca visto. ¿Cómo puede ser posible que en la casa de Dios se esté usando, obviamente, para la adoración de ídolos? Y esta imagen puede evocar las murallas pintadas con ídolos y los sacerdotes adorando a los ídolos. Es una visión que nos está dando el profeta Ezequiel con respecto a la decadencia del pueblo de Israel. Nota en el versículo 16. Hay otra imagen, hay otra visión, otra ilustración. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, ¿cierto? Sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia dónde estaban mirando. Dice, ¿cómo dice su Biblia? ¿Y a quién estaban adorando? Al sol. Noten esta imagen que puede evocar un poquito. Bueno, aquí tenemos otra imagen. Tenemos la primera imagen, ¿cierto? La segunda imagen, 8:13 más bien dicho. 13, me faltó una. Me dijo pues, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí, sentadas, endechando, llorando. ¿Por quién? Atamos. Esa es la imagen más bien dicho. ¿Y quién estamos? En la mitología, ¿cierto? Se dice que Tamos era el hijo de Nimrod, el primer,
cierto, opositor al reino del Señor. En Génesis capítulo 6, 7 por ahí, cierto, quizás antes, se menciona la figura de Nimrod, el primero que va en contra y el primero que establece un reino en contra. Y la tradición, cierto, en este caso, quizás la mitología, nos habla de que Tamus tuvo un hijo con Semiramis, una adúltera, y surge Tamus como un tallo, cierto, como una representación falsa del Mesías. ¿Y qué dice el texto? Las mujeres en el templo están endechándolo, o sea, llorando por este ídolo. Ahora sí, versículo 16. El Señor lleva a Ezequiel y le dice, mira, ven, te voy a mostrar más todavía. Y le dice, mira lo que están haciendo los sacerdotes. Están adorando al sol. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, la decadencia de Israel es tremenda. Y esa fue la causa en parte de su exilio. Hermanos, Dios nunca va a pasar por alto el pecado. Tenemos que entender eso. Nunca lo va a pasar por alto. Por eso es que es importante reaccionar antes de que venga el juicio de Dios. Y aquí claramente, históricamente, vemos eso. Pero hay algo que es quizás peor aún. ¿Qué es peor? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué, hermanos de Israel, están muertos en delitos y pecados? Acompáñenme al capítulo 9 de Ezequiel. Noten lo que dice el versículo 3. ¿Qué está explicando? ¿Qué está explicando? Ezequiel está dándonos una visión de la muerte de los habitantes de Jerusalén. Está mostrándonos la decadencia, pero también qué es lo que está pasando. Aquí hay un castigo tremendo de parte del Señor. Y dice, clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, los babilonios, ¿cierto? Está profetizando, está viendo lo que está a punto de suceder. He aquí que 6 varones venían del campo o del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y noten, y esto es clave, versículo 3. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura, ¿cierto? O a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. ¿Qué está diciendo el autor? Ezequiel está mostrando esta imagen. La catástrofe más grande de Israel tiene que ver con esto. Eso es el lugar santísimo, el arca del pacto, y él lo que ve es que la gloria de Dios está saliendo del arca, ya no está ahí, se está retirando del templo. Noten por favor capítulo 10, versículo 4. Entonces, y esto es un relato continuo, entonces la gloria de Jehová, ¿qué dice su Biblia? Se elevó, la idea es se retiró de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. Aquí hay un pequeño avance que lo que está diciendo es que la gloria ahora sale del templo, que fue destruido, por supuesto, por los babilónicos. Hermanos, esto es terrible porque la gloria de Dios misma está abandonando el templo, pero peor aún, lo que dice el contexto es que la gloria de Dios sale y también Israel es destruida, el templo es destruido, Jerusalén es destruido por los babilonios. O sea, 20 y tantos años, 22 quizás años antes de que se produzca esto, Dios cumplió su palabra en vista de la desobediencia del pueblo de Israel. Acompáñame a Ezequiel 11, 23, 11, 23 y 24. Y la gloria de Jehová, ¿cierto? Se elevó de en medio de la ciudad, ahora ya no está en el templo. ¿Dónde está? Está más lejos todavía, y dice el texto, se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Finalmente, la gloria del Señor, ¿cierto? Abandonó a el pueblo de Israel, ¿cierto? Finalmente se posó al final. Y noten lo que dice el 24. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los babilónicos.
a los cautivos y se fue de mí la visión que había visto. Hasta ahí Dios le dio la visión. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, eso es lo que va a pasar con Israel. La gloria de Dios se va a retirar del templo, pero también van a terminar cautivos justamente en Babilonia. Entendiendo esto, ¿cuál es la catástrofe más terrible que sufrió el pueblo de Israel? Hermano, el abandono de la presencia del Señor. El abandono de la presencia del Señor, ¿cierto? En medio de ellos. Si usted nota, hermanos, se hizo el tabernáculo con ese objetivo, con el objetivo de que la presencia de Dios acompañara al pueblo de Israel. Pero las maldades, la inmundicia, la idolatría del pueblo de Israel hizo imposible esa comunión con el Señor. Y en el día de hoy, hermanos, lo mismo. Nuestros pecados estorban también nuestra comunión con el Señor. Por eso es importante confesar nuestros pecados al Señor, arrepentirnos, buscar al Señor de corazón. Ahora, teniendo esta introducción, hermanos, ¿en qué consiste entonces la restauración del pueblo de Israel? Y esto es importante que lo tengamos en mente. ¿En qué consiste la restauración de Israel? Primero, vemos el Estado de Israel. Es un pueblo muerto. Vamos a Joel, por favor. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Si leemos del versículo 14, el contexto dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión. Eso estuvimos viéndolo el domingo pasado. ¿Quién va a rugir? ¿Quién es ese león? Es Cristo, el león de la tribu de Judá. Es Cristo en medio de la catástrofe, en medio de los juicios. ¿Para qué? Dice el texto, y rugirá y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y lo primero que notamos es que Joel dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jehová, cierto, perdón, y Jerusalén será lo que nunca ha sido en toda la historia. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser Jerusalén? Santa. Y después dice, y extraños, ¿cierto? No pasarán más por ella. Hablando de idolatría también. No, eso jamás va a volver a ocurrir. Entonces, lo primero que estamos viendo, mis queridos hermanos, es que en la restauración, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y acompáñenme a Joel 2, por favor, 28, porque es la alusión directa, dice, y después de esto, ¿de qué? ¿Después de qué? Después del juicio, después de este gran juicio de parte del Señor, ¿cierto? El juicio que obviamente afectarán incluso el cielo, la tierra, las estrellas, el sol. Y después de esto dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Siervos en el contexto se refiere a esclavos, no se refiere a, mi siervo, como entendemos en el día de hoy. Estas personas que vienen del exilio, muchos de ellos eran esclavos, serán esclavos, exiliados en un montón de lugares. Bueno, ese día, incluso, ¿cierto? Ellos van a recibir el Espíritu de Dios. Entonces, si notamos aquí, noten esta imagen, mis queridos hermanos, tenemos, esta es la condición, pero el profeta está diciendo esto, que ellos van a recibir el Espíritu Santo, y de hecho en el profeta Ezequiel 36 dice, profetiza sobre estos huesos. Cierto, que surja de ellos carne. Y en el fondo esta es una tremenda ilustración para mostrar lo que en el Nuevo Testamento Pablo dice a los Efesios, que Él los dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. ¿Y usted ha visto un muerto? ¿Ha tenido la oportunidad de estar con un muerto? No es nada, es materia. No hay vida, no hay nada. Y eso es lo que hace el Señor, da vida al pueblo de Israel de manera milagrosa, lo que ha hecho con los creyentes por medio de la regeneración en el día de hoy. Lo va a hacer a nivel global con el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que vemos es que el Señor dice que va a derramar de su espíritu. ¿Y qué notamos en esta expresión? Notamos la primera imagen, ¿cierto? Aquí de el espíritu derramándose. Y de acuerdo a Joel 2:28, no se trata, y esto también es importante, no será gota a gota, sino de manera abundante. La palabra derramar significa
No digo desparramar, quizás no es la palabra adecuada, pero significa justamente en abundancia. No es algo a gota. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, su ministerio, no era como fue después de que Cristo asciende. Venía a personas especiales y después se retiraba para alguna tarea en especial. Pero en aquel día, cuando el Señor venga, su Espíritu será derramado, ¿cierto? A colmo sobre la casa de Israel. Eso es lo que dice el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, en el contexto, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Sobre toda carne también implica sin distinción, todos, ancianos, hijos, hijas, siervos, exiliados, esclavos, todos van a recibir de mi espíritu en ese contexto. Implica entonces el derramamiento del Espíritu Santo, una efusión del Espíritu de Dios sobre el remanente que habrá sido salvo, que será salvo, apuntando también a la regeneración del todo, en este caso, del todo, en este caso de la nación completa, con posterioridad y de manera progresiva. Ezequiel 37, volvamos ahí por favor por un momento. Ezequiel 37, para entender también lo que está diciendo el profeta. Ezequiel 37, mis queridos hermanos, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y noten, y viviréis. Yo hago entrar espíritu y viviréis. Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu, ¿cómo está? Está muerto. Haciendo una comparación con respecto a las obras. El creyente debe demostrar obras en santificación. Si no, no es una evidencia muy buena de que a lo mejor esa persona puede que no conozca al Señor. Eso es lo que está diciendo en el contexto. Dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, la ilustración que acabamos de ver, ¿cierto? La ilustración anterior, es como bien extraña, porque extraña en el sentido del punto de vista humano, porque es algo sobrenatural, mis hermanos. Están muertos, pero Dios hace entrar espíritu y reviven. Entonces la ilustración de Ezequiel nos muestra primero, ¿cierto? No será gota a gota, sino abundantemente. Y Ezequiel básicamente lo que está diciendo es que Dios resucita a su pueblo de la muerte espiritual. Noten por favor el versículo eh, que continúa, 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Recuerden que esta es una visión de Ezequiel que está viendo el futuro. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y qué tremendo, hermanos. Qué tremenda la ilustración, la visión de lo que va a acontecer. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hasta aquí está todo bien. Se constituye el cuerpo humano, pero, y me dijo el profeta, o me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La condición de cualquier hombre en este mundo sin Cristo es un estado, hermanos, de muerte. Tú puedes respirar, puedes pensar, puedes sentir, pero espiritualmente no hay vida. Lo que Dios hace con el creyente es vivificarnos desde el punto de vista espiritual, transformando nuestro corazón de piedra o natural, digámoslo así, con el que nacemos, ¿cierto? En un corazón, ¿cierto? Regenerado, que siente ahora de una manera diferente. Hermano, el evangelicalismo, el evangelio no es simplemente algo folclórico, algo dominical, en donde sí, en realidad yo voy los domingos, cantamos, algunos coritos son bonitos y todo eso. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo, ¿cierto? Es la transformación de la persona que estaba muerta a una nueva vida, especialmente producto de un cambio del corazón. Y eso es lo que transforma y hace la diferencia. Por eso usted no debería ser igual. Por eso no debemos ser igual. Debemos pensar diferente, debemos sentir diferente. Y esto obviamente que, por supuesto, es un tema tremendo que abarcaría muchas exposiciones en cuanto al tema de la regeneración. Acompáñeme al versículo 11, por favor, de Ezequiel 37, donde estamos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿quiénes? La casa de Israel. La casa de Israel. He aquí,
Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Bueno, eso es lo que ocurrió en ese contexto y hasta el día de hoy. Bueno, Israel es un pueblo pagano, es cierto, pero un día van a experimentar esta profecía literalmente por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Ezequiel 37:5 dice eso. Acompáñame a Jeremías 31, que es un pasaje muy paralelo. Jeremías 31, por favor, antes de Ezequiel. Jeremías 31, de hecho, si leemos del 31 en adelante, podemos entender un poco el contexto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros acabamos de tomar Santa Cena. Y el texto que leímos, ¿cierto? Dice, yo recibí del Señor lo que Él me enseñó. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Con Cristo comienza el nuevo pacto. Pero ¿con quién fue concertado originalmente este pacto de acuerdo a Jeremías 31:31? ¿Con quién? Díganme ustedes. Con la casa, ¿cierto?, de Israel y con la casa de Judá. Y aquí los teólogos de repente se confunden y dicen, no, esto ya no corre para Israel, ahora la iglesia es el nuevo Israel. No, nosotros participamos de este nuevo pacto por la relación que tenemos no con Israel, sino con Cristo. Pero un día Cristo va a cumplir esto 100% ¿en quién? En la casa de Israel y en la casa de Judá. Eso es importante entenderlo. Y el texto dice, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos violaron mi pacto. Nosotros hacemos acuerdo en el día de hoy. Y antiguamente siempre dicen los hermanos que tienen más edad, antiguamente solamente bastaba la palabra. ¿Se acuerdan? Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer para llegar a un acuerdo? Firmar ante notario. ¿Por qué? Como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Bueno, de una u otra manera Israel abandonó, dejó al viento, como se puede decir, los pactos que concertó Dios con ellos, pacto mosaico, pacto de la ley, y no lo obedecieron. No podían hacerlo porque no tenían un corazón nuevo, ese es el punto. Y acá está diciendo que Él no va a hacer un nuevo pacto, no va a hacer lo mismo. Ahora este pacto es superior porque es un pacto del Espíritu. Y dice versículo 33, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, ¿cierto? Y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El resultado de eso, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos tendrán una relación conmigo, eso está diciendo el texto también, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? Se lo resumo en este sentido. Todos me conocerán de corazón, no solamente racionalmente, sino que su corazón estará pegado a mí. Eso incluye saber, entender y experimentar. A veces podemos decir que la experiencia no siempre es un buen consejero, dependiendo, porque de ahí viene la palabra empírico, y generalmente lo empírico, ¿cierto?, apunta a lo sensorial. Nuestra fe no es empírica en ese sentido. Hoy siento la presencia del Señor. Y si no la sientes, no existe la presencia del Señor. De hecho, no es un buen elemento para juzgar. Judas dice en Judas 19, y estos son los sensuales, los que no tienen el espíritu. Los sensuales apunta justamente a la cuestión empírica. Quiero ver, yo quiero sentir. No, la fe racional bíblica no pasa por ello. Aunque se involucra el corazón claramente, claramente, pero no es una fe empírica en ese sentido. Sin embargo, cuando Joel dice que todos me conocerán, sí está incluido la experiencia, porque evidentemente cuando se habla de la experiencia en el buen sentido de la palabra, entonces claramente tiene sentido. El Señor dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Cuando el Génesis dice que Adán conoció a su esposa, a su mujer, bueno, está hablando de relaciones íntimas. El nivel de acercamiento que Israel va a tener con su Dios es de ese aspecto, íntimamente. No solamente habrá un conocimiento racional, sino experiencial.
Hermanos, los judíos, ¿cuántos milagros vieron en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? Aún así, y esto es increíble, habían incrédulos. ¿Se da cuenta, hermanos, la catástrofe del hombre sin el Señor? Por eso que Dios tiene que hacer esto. Yo les voy a implantar mis leyes en sus corazones para que anden en mis estatutos. Entonces, en el día de hoy podemos hacer la misma pregunta. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿O mi corazón lo primero que salta es todo lo contrario a la hora del Espíritu Santo? Y debemos recordar, ¿cuál es la hora del Espíritu Santo? ¿O soy el mismo de siempre? Solamente estoy teñido de cristiano y no lo soy. Porque la primera vez que, o frente a situaciones, ¿qué es lo que sale de mi corazón? Por eso, hermano, es tan importante la obra de salvación y la regeneración del Señor. Ezequiel 36, volvamos un poquito a Ezequiel 36 antes de seguir con los siguientes puntos. Ezequiel 36, volvamos nuevamente a Ezequiel 36, versículo 26, especialmente 26 y 27. Ezequiel 36, mire qué precioso esto, es paralelo a Jeremías. De hecho, podemos leer el 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Claro, uno podría pensar, ¿esto ocurrió post-exilio? ¿Cuándo ocurrió esto? Y esto es importante entenderlo, porque la palabra de la profecía es importante, tiene su cumplimiento en la historia, claramente. Sin duda que Israel volvió después de 70 años de exilio a su tierra, pero lo que no se cumplió fue lo que sigue a continuación. Fíjense. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Esto está hablando de regeneración. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué pasa en el día de hoy con el pueblo de Israel? ¿Están libres de ídolos? No es así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Anulamos esta profecía? Ah, no se cumplió, entonces Dios no tiene poder. No, esto se va a cumplir un día. Noten lo que dice el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y hoy en día, hermano, muchas veces nosotros pareciéramos manifestar más que un corazón de carne, un corazón de piedra. Esto es increíble. Dice el texto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo ha ocurrido eso en la historia del pueblo de Israel? Díganme ustedes. ¿Vemos a Israel siendo luz para las naciones? No. ¿Significa eso que Dios se olvidó de su pueblo? Pablo responde, en ninguna manera. Pero noten lo que dice el 28. Hay una restitución de otro tipo y me estoy adelantando un poquito. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo. En el primer tema que estuvimos viendo de Abdías, estuvimos viendo que en el día de hoy Israel no disfruta de la promesa total de la tierra que Dios le dio. Y Abdías dice, un día van a disfrutarla, van a recuperar. Joel lo está diciendo, o Ezequiel en este caso también lo está repitiendo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, ¿cierto? Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Va a haber una recuperación de la comunión con Dios. No, hermano, es increíble cuando uno lee las profecías, es increíble encontrar el amor de Dios por su pueblo. Por eso es que cuando uno va estudiando las escrituras, se va encontrando y se van de una u otra manera eliminando todas estas teorías de no, Israel ya no es el pueblo de Dios. Es increíble a la luz de la profecía. Tan claro no puede ser. La única manera de torcer o de creer otra cosa es torcer las escrituras simplemente. Finalmente, hermanos, lo que vemos aquí es esto. Regeneración, santificación. El resultado, la conversión de Israel. Y noten estos conceptos, son tremendos, porque dice que yo pondré espíritu dentro de usted. O sea, no está diciendo Ezequiel cualquier cosa. Está diciendo que Dios va a hacer una operación sobrenatural sobre el pueblo de Israel, como nunca lo ha hecho. Y debido a eso, ellos van a ser cambiados interiormente, porque la regeneración apunta al cambio de adentro, no un maquillaje externo, ¿cierto? Sino una operación interna.
Después, santificación, porque Dios los va a apartar, se van a santificar, no van a adorar más ídolos. Y la evidencia de esto interno es esta palabrita que siempre describe lo externo, lo que se observa, conversión. La conversión literalmente es un cambio de dirección de la vida. ¿Cómo puede haber conversión si no hay regeneración? Imposible. Imposible. Y no puede haber regeneración si Dios no actúa en el corazón del hombre por medio de su obra sobrenatural, por medio del Espíritu Santo. No puede haberlo. Y esa obra, hermano, solamente depende de la palabra del Señor y del Espíritu. Yo como predicador no tengo ni un poder. Ninguno de los predicadores que se para aquí tiene algún poder especial para hacer eso. Solo Dios lo tiene. Por eso que yo he de quedarme aquí y abrir la palabra, que la palabra haga la obra que Él tiene que hacer. Santifícalos en tu verdad, ¿se acuerda? Tu palabra es verdad. Apártalos, pero también crea en ellos algo nuevo. Segundo punto, hermanos, la restauración de Israel incluye la renovación. Volvamos a Joel, por favor. Y estos son pasajes paralelos que nos ayudan a entender que los profetas están de acuerdo. Noten, 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Qué interesante, hermano, qué interesante. El cuadro que se nos está presentando. ¿Cuál es el cuadro actual del mundo? Catástrofes por todos lados. Hambruna, guerras. Nosotros no vemos muchas noticias, pero usted puede ver noticias y en todos lados hay catástrofe. Robo, maldad, muerte, enfermedad. Pero el cuadro que se nos presenta aquí es tremendo. Es como uno podría decir, esto nunca lo hemos visto. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán agua y saldrá una fuente de la casa de Jehová que regará el valle de Sitín. Es una metáfora que es algo simbólico. Fíjense que en el capítulo 2, acompáñenme al capítulo 2 de Joel, ya lo hemos visto porque el pensamiento circular se vuelve a repetir. Si vamos para atrás, esto ya lo dijo en cierto sentido. En el capítulo 2, versículo 18, fíjense, al final del juicio de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Rugirá como león, pero también salvará a su pueblo y tendrá compasión de su pueblo. Y dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. 21. Tierra. Joel está hablando a la tierra. No está loco, Joel. Lo que está diciendo es, tierra, alégrate, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Después dice el 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto, ¿qué van a hacer? Van a crecer, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, porque Él va a dar la lluvia temprana, ¿cierto? O en este caso la ayuda a su tiempo y hará descender sobre vosotros la ayuda temprana y la ayuda tardía. 24. Las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino. 26. Comeréis hasta, wow, saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Hermanos, la restauración de Israel, voy a usar una palabra media pituca, es holística. ¿Ha escuchado eso? Salud holística. ¿Qué significa holístico? Total, integral, que cubre todas las áreas. O sea, holístico significa todo. No solamente Dios regenera el corazón de su pueblo, sino que la tierra va a ser sanada también. El fruto de la tierra va a ser recuperado. Por eso que el cuadro que nos presenta en el 18 es tremendo. Sucederá en aquel tiempo que, cierto, los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Acompáñenme por favor a Ezequiel 47 porque aquí hay algo muy interesante. Se habla de aguas en el contexto del reino milenial, porque todo lo que estamos viendo es la restauración del reino a Israel, en donde Cristo también va a reinar en medio de ellos. Este cuadro nunca se ha visto, pero un día se va a dar cuando venga y vuelva el Señor Jesucristo. Noten que se menciona aquí
en el versículo 18 de Joel, vayan a Ezequiel 47, se los leo, dice, y los collados fluirán, ¿cierto?, a leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Pongan atención a esto. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Es muy interesante, ¿cierto? Porque lo que está mencionando el autor se menciona incluso en Ezequiel 47 y acompáñenme por favor un par de versículos allí. ¿Qué es lo que se relata, por favor, en los capítulos de Ezequiel, especialmente los últimos capítulos de Ezequiel, capítulo 40? Acompáñenme al capítulo 40. No voy a leer todos los capítulos, pero los últimos capítulos de Ezequiel, hermanos, 8 capítulos, ¿qué describen? Describen el nuevo templo milenial. Va a haber un nuevo templo. Y esto claramente es una discusión teológica tremenda, pero tenemos 8 capítulos que nos describen que va a haber un nuevo templo, en donde Cristo sin duda va a estar, donde va a morar entre los creyentes, entre su pueblo. Pero déjeme avanzar al capítulo 47, porque está describiendo el escenario que va a haber en ese contexto. Y entre las cosas que va a haber, versículos, cierto, 1 y 2, me hizo volver luego a la entrada de la casa, cierto, está hablando del templo, y he aquí aguas que salían ¿de dónde? De debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo. Quédense ahí con un dedito y déjenme volver a leer Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová, del templo, y regará el valle de Sitín. ¿Cómo es eso? Va a salir una fuente de agua. ¿Qué tipo de agua? Notamos Ezequiel lo que dice, e hizo volver a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. O sea, al parecer va a salir agua, ¿cierto?, de ese lugar, de la casa de Jehová, por debajo, por todos lados. Sáltense al versículo 6 al 12, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Esto es muy interesante. Es como, ¿estás viendo bien la visión? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles y uno y otro al lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Va a haber un ciclo interesante en donde las mismas aguas van a recuperarse constantemente. Eso es lo que está diciendo el autor. Noten el versículo 9, por favor. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, ¿qué va a hacer? Vivirá. Será sanado. Esa es la idea de la palabra hebrea ahí, rapap. Será sanado. ¿Quién de nosotros, alguno de ustedes, está libre de alguna enfermedad? Mm, Tírese un piquero en este río. Será sanado. Noten lo que sigue diciendo, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto al río la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¿Por qué? Porque esa agua será un agua tremendamente especial. Después dice el texto, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen? Del santuario. ¿Qué es el santuario? El templo de Jehová. Y sigue diciendo el texto, y su fruto será para comer, y su hoja, noten qué interesante, para medicina. Lo siento, los que trabajan en el mundo de la salud no van a tener pega en este tiempo, porque Dios va a sanar todo, por medio, obviamente, de este tremendo milagro, por las aguas que saldrán del santuario mismo. Ahora,
Hay algo muy interesante en este texto, en el versículo 12. Dice, y lo voy a leer de nuevo, y junto al río y la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Acompáñenme a Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis 22. Los primeros dos versículos. Apocalipsis 22, los primeros dos versículos. ¿Qué está describiendo Juan? También está describiendo este escenario, qué es lo que va a suceder en el tiempo del reino. Pero miren lo que dice Juan. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Quién le está mostrando? El mismo Señor Jesucristo. Muy similar a lo que Dios le mostró en visión a Ezequiel. Pero noten lo que se agrega aquí. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como en cristal. ¿Cómo era esa agua? Preciosa, resplandeciente. ¿Que salía de dónde? Miren qué interesante. Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para sanidad de las naciones. Hermano, ¿está entendiendo cuál es el cuadro de este reino? La palabra sanidad es la palabra griega terapeia. ¿A qué se parece? Terapia. La palabra terapia significa, tiene que ver con un tratamiento especial. El mejor tratamiento que va a haber en este tiempo van a ser estas aguas que Dios va a dar y van a salir del propio templo del Señor, más los frutos que Él va a dar por medio de estos árboles. Entonces, estamos viendo la restauración de Israel, hermano, es tremendo. Volvamos a Joel para seguir, me queda el último punto. En aquel tiempo, dice Joel, ¿cierto? En aquel tiempo, que los montes los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrán una fuente de la casa de Jehová que regará el valle de Sitín. Qué interesante que Joel no me da tanta información, pero a la luz del contexto de los demás profetas entendemos el cuadro completo. No van a ser simplemente aguas, son aguas milagrosas de parte del Señor mismo para sanar la tierra. Hay un pequeño paréntesis en el versículo 19. Egipto será destruido y Adón será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Hermanos, qué interesante que aquí vemos al Señor mencionando algo que quizás no está en el contexto, que uno podría decir, qué raro, el Señor todavía está acordándose de Egipto y de Adón. Claro, ¿por qué? El texto dice, porque derramaron sangre inocente. Hermanos, y esto es un principio que no debemos olvidar. Gálatas 6:7 dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. La gente tiene mala memoria, pero si obras mal, no esperes tener resultados positivos. Si siembras mal, cosecharás mal. Es un principio que nos debe llevar a tener temor al Señor. Primera de Corintios 6:9 al 10 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Saqué un adjetivo aquí que no acabo de leer, porque habitualmente decimos, sí, claro, por supuesto, los inmorales no estarán en la presencia de Dios, los idólatras menos. Los estafadores tampoco, ni los ladrones. Pero ¿saben lo que dice el texto? Que incluso, estoy leyendo otra versión de las Américas, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores. Hermano, la murmuración, la calumnia es algo grave. Puede que entre nosotros jamás llegamos a decir, ¿cierto? O haya actitudes como ladrones, como avaros, como adúlteros. Tristemente, la iglesia, en términos generales de iglesia evangélica, me refiero, claramente ha experimentado este tipo de cosas. Pero a veces nos olvidamos que una difamación ante los ojos del Señor no es cualquier cosa. Escuchamos algo, lo repetimos, no nos damos el tiempo para ver, ¿es verdad eso? ¿Le damos rienda suelta a la murmuración?
Acuérdense que en el pueblo de Israel, una de las cosas que fue castigada severamente por el Señor fue la murmuración. Yo no tengo ninguna justificación, hermanos, para murmurar. Eso no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Nada que ver. Ahora, Números 14 y 18 nos recuerda un principio a propósito de la mención de Edom y de Egipto. Jehová tardo para la ira y grande misericordia. Qué bueno, hermanos, que Dios es así. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. Hacemos bien entonces, hermanos, en buscar al Señor, en pedir perdón al Señor, al prójimo si hemos fallado, sin duda, porque Dios no va a pasar por inocente a quien ha obrado mal. Tercer punto, hermanos, avanzamos. Ahí tenemos sanidad para las naciones. Tercer punto tiene que ver la restauración de Israel, ¿cierto? Incluye la restitución de Jerusalén, 3:20. Notemos esto a la luz de Ezequiel 36. Vuelva a Ezequiel 36, mientras yo leo el versículo 20 de Joel. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Hermanos, déjeme explicar esto con un complemento que está en Ezequiel, por favor, Ezequiel 36, del versículo 24 en adelante. Ya lo leímos, pero déjeme clasificar esta sección con la siguiente separación. ¿Qué es lo que menciona el versículo 24? Restauración del exilio. Es simple y sencillo. El texto dice, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Decía yo en el tema anterior que aproximadamente, si ustedes tienen más memoria que yo, lo más probable, que 17 millones de personas o judíos hay en el mundo y en el día de hoy solo la mitad está en el pueblo de Israel. Pero acá el texto dice que un día Él los va a recoger y ¿qué dice? De todas las tierras y los va a traer a su tierra histórica que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Ha ocurrido eso ahora? No, eso no lo vemos. Claramente desde el año 1948, claramente sí ha habido una vuelta masiva de muchos judíos a su tierra. Pero ¿qué más dice Ezequiel? Noten, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, os daré un corazón nuevo, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿A qué corresponde todo esto? Restauración espiritual. Dios restaura, podríamos decir, políticamente a Israel, los vuelve a su tierra, pero también lo que hace es esto, hermanos, es una concesión de un nuevo corazón. Por eso puede haber obediencia del pueblo de Israel. Por eso ahora el pueblo de Israel puede obedecer. Porque tiene un nuevo corazón, porque Dios ha hecho una obra interna en ellos. ¿Qué dice el versículo 36, o en este caso el 28? ¿A qué apunta? ¿Qué tipo de restauración? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y me seréis, ¿cierto? Yo a ustedes por Dios. Restauración geográfica. El pueblo de Israel recuperará su tierra, recuperará su relación con el Señor. Noten lo que dice el texto. Y yo seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. ¿Dios seguirá siendo el Dios de Israel? Claramente esto lo está diciendo. ¿Qué dice el versículo 29? Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. O sea, ¿cómo hace Dios para que este pueblo, la tendencia de este pueblo de adorar ídolos, no lo haga? ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios mismo da un corazón nuevo, pone su espíritu dentro de ellos. Entonces, esto tiene que ver con restauración espiritual, santificación, que es la evidencia de la regeneración. Si Dios cambió tu corazón, entonces tu vida no puede ser la misma. Y diría más, tu conducta no puede ser la misma, tus palabras no pueden ser la misma, tu corazón no puede ser el mismo, tus actitudes no pueden ser lo mismo, porque eso es una obra de Dios. De lo contrario, nunca ha habido una obra en tu corazón. Y eso a veces nos cuesta pensar eso, ¿no? Pero ¿cómo? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso puede haber santificación. Finalmente multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más, cierto, sean oprobio, restauración de la tierra y sus frutos. O sea, hermanos, la restauración es total.
Por eso que el Joel, mire, volvamos a Joel 20. Pero Judá será habitada ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y Jerusalén por generación en generación. Pero en este estado, no en el estado presente, hermanos, de idolatría, en el estado presente en el que se encuentra hoy la nación, claramente no es un pueblo que acepte a Cristo, rechaza al Mesías aún. Pero un día Dios va a cambiar eso y el escenario va a ser muy, muy diferente. Finalmente, hermanos, el último punto es el siguiente. La restauración de Israel incluye la presencia de Dios en Sión. Noten lo que dice, por favor, el 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, ¿cierto? O literalmente, vengaré. Dios es el mejor en esto. Por eso que el Señor nos dice que dejemos toda venganza a quién. No os venguéis vosotros mismos, dejad toda venganza al Señor. Y esto en el contexto de la guerra. No es que estemos en guerra nosotros, no, no, no. Pero hemos de dejar aquellas cosas que no podemos solucionar al Señor, hermano. Los problemas tenemos que dejarlos al Señor. Aún nuestras propias frustraciones, aún si nos ofenden, ¿qué tenemos que hacer? ¿Reclamar? ¿Alegar? Hermano, Jesucristo no enmudeció. ¿Qué dice Isaías 53? Llevado como un cordero. ¿Qué dijo? Aquí tengo mis abogados. No, no, callado. Hermano, ¿qué cuesta hacer eso? Personalmente para mí es difícil también, porque mi tendencia es defenderme. Pero que cuesta mejor quedar silencio y que, Señor, entrego esto a ti. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Que el Señor se glorifique en medio de nosotros y que Él, hermanos, arregle las cosas muchas veces. Pero con humildad, arrodillarnos ante el Señor y decir, Señor, perdónanos, ayúdanos. Arregla tú lo que tengas que arreglar. Y a veces, tristemente, el Señor, hermano, es drástico. Pero a veces es porque su obra ha sido dañada, claramente. Ahora, la restauración de Israel incluye la presencia de Dios. Es interesante que Abdías dice, y subirán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Claro, si Jehová está en medio de Israel, evidentemente las cosas son diferentes. Joel dice que él morará en Sión, y entendemos que Cristo es el representante directo, quien morará como rey de Sión, el Señor de señores, como veremos, ¿cierto?, cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 19. En la serie que nos está dando el hermano Saúl. Déjeme terminar, hermanos, con un último pasaje en Ezequiel. Por favor, acompáñenme a Ezequiel 43. Ezequiel 43. Recuerden que del capítulo 40 se describe, ¿cierto?, la visión del nuevo templo, del templo milenial, que muchas veces se niega, pero está tan explícito en estos 8 capítulos, y especialmente en el capítulo que estamos viendo, 43, sucede algo interesante. Está hablando de la reconstitución del templo, y noten los primeros versículos, el versículo 1 y 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia dónde, hacia el oriente. Miren, déjenme explicar por última vez una pequeña aclaración geográfica. En el día de hoy, esta es la muralla de la Jerusalén antigua. En el día de hoy hay 8 puertas, pero igual está dividido por barrios, barrio musulmán, barrio cristiano, barrio judío. Aquí está el monte del templo en donde está la mezquita. Y aquí hay una puerta que se llama la puerta dorada, que justamente que está al oriente. Acá al frente está el monte de los olivos. Y esta puerta dorada, ¿saben en qué condición está hoy? Ahí está sellada. Miren, teniendo esto en cuenta, déjenme leer lo que dice el texto. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Qué dice el versículo 4? Y la gloria de Jehová, ¿qué dice?
¿Y qué había pasado con la gloria de Jehová? Se había ido. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba ¿a dónde? Al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Volvió la gloria de Dios. Un día esa gloria va a volver, porque esta es una visión del templo final. Pero ¿por qué está cerrada? Y aquí es interesante que, desde el punto de vista histórico, estas puertas fueron cerradas por Suleimán, que fue un líder musulmán del Imperio Otomano, que significa el Imperio Turco, aproximadamente en el siglo X, 1168 aproximadamente, a 1187, la cerró pensando en evitar que el Mesías judío entre por esta puerta. De hecho, todo lo que ven a ustedes abajo es un cementerio musulmán, porque los sacerdotes, ¿cierto? Los Cohen en hebreo, no pueden pasar por un cementerio, no pueden contaminarse o no pueden estar cerca de un muerto. Ellos piensan que van a impedir la venida del Mesías. Y a la luz, hermanos, del relato también, justamente del Monte de los Olivos, en Zacarías 14, en Hechos, cuando Cristo entra en la entrada triunfal, los teólogos creen que fue no en esta misma puerta, porque la puerta que estaba en ese tiempo no es la misma, por supuesto. Ahí entró en la entrada triunfal. Saben que Zacarías dice que Cristo va a bajar en el Monte de los Olivos y el monte se va a partir en dos, y Cristo va a entrar, obviamente, a su templo. ¿Por dónde va a entrar? Muchos creen que esta es la puerta que se va a abrir. El problema que tenemos es que está cerrada. ¿Podés abrirle al Señor? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto, por supuesto. Por eso, hermanos, y termino con 4 conclusiones en el día de hoy. Primero, la restauración de Israel por parte de Dios primero tiene que ver con la resurrección de la nación, la resurrección espiritual. Y aunque hoy Dios salva a individuos judíos del remanente de este tiempo, en aquellos días todos masivamente serán vivificados por Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio del derramamiento del Espíritu Santo de Dios en aquel día. Habla una conversión masiva del pueblo de Israel. Segundo, como parte de la restauración, ¿cierto? Dios volverá a habitar en medio de ellos por medio de su presencia, su gloria volverá, pero además por la presencia del Mesías de manera literal entre y en medio de ellos. Nosotros estaremos también con el Señor, sin duda. Tercero, la restauración prometida, hermanos, es total, es espiritual, es terrenal, pero también geopolítica. Frente a las naciones ellos serán exaltados, no como mejores, sino simplemente bajo la misericordia de Dios como un pueblo que fue elegido, que falló, que cayó en exilio y en pecado, pero que fue restaurado por el Señor para magnificar no a Israel, sino a Cristo, hermanos. Porque Cristo será el centro del reino milenial, no Israel, y tenemos que decirlo. Cristo va a ser exaltado. Pero la evidencia de eso es que Dios habrá cumplido literalmente su palabra, porque no falla. Finalmente, hermanos, y esto puede ser una aplicación para nosotros en el día de hoy, la obra de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo trae evidencias espirituales. Si Dios cambió tu vida por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo, entonces se evidenciará por medio de qué? Del fruto del Espíritu. En el día de hoy, Santiago dice que nosotros somos primicias de sus criaturas, hablando de la regeneración. Pero hermanos, si Dios cambió tu corazón, si Dios se derramó en tu corazón, entonces no puedes seguir igual. No puedes ser cristiano y tener una conducta que desagrada al Señor. Si el gran problema de Israel es solucionado por medio de la obra de regeneración que va a ocurrir un día, Dios ya hizo esa obra en los creyentes en el día de hoy. Por eso Pablo dice que Él los dio vida. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en delitos y pecados. No es compatible ser creyente, hermanos, y tener conducta carnal. No es compatible ser creyente, haber sido regenerado con un vocabulario, cierto, que no es adecuado al creyente. No es compatible si dices tú que eres creyente, no amar al prójimo, no amar a tu hermano, no dar frutos espirituales. Si eso es así, por eso Pablo dice a los Corintios, examínense por favor.
Y hermanos, esta es una examinación para todos nosotros, desde el pastor hacia abajo. Todos tenemos que examinarnos. ¿He obrado bien? ¿Realmente estoy mostrando los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, templanza, cierto? Pensemos solamente en eso, templanza. El Señor nos ayude, hermanos, porque lo que estamos aprendiendo es palabra de Dios, pero no es solamente palabra y profecía, es doctrina aplicada a nuestra vida. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra porque aprendemos mucho de ti. Aprendemos, Señor, cómo ordenas los tiempos, cómo ordenas este mundo. Y claramente, como dice el Salmo 2, evocando que tú te ríes viendo cómo el mundo, los reyes de la tierra piensan que pueden frustrar tus planes. El que está en los cielos se reirá. Eso dice el Salmo. Señor, porque tú controlas todo. Nada ha quedado bajo tu control. Aún la misma obra tuya no es de nosotros. Señor, por favor, ayúdanos a poder reflexionar en lo personal, cada uno de nosotros, cómo nos hemos conducido delante de ti. Señor, es evidente que vemos una obra tremenda y preciosa que va a ocurrir. No debemos desesperarnos. El mundo no está en caos, está en control. Nunca ha estado en caos en el sentido de que tú lo has dejado. Tú siempre has estado en control. Y un día, Señor, moraremos contigo, disfrutaremos de estas bendiciones. No solamente Israel va a disfrutar de eso. Nosotros como la esposa de Cristo, porque esa es la tremenda bendición de ser la iglesia de Cristo, de ser esposa de Cristo. Estaremos contigo en ese reino. Señor, si hay alguno aquí que aún no cree en ti, Padre, trae conversión en él, trae convicción de pecado, porque fuera de ti no hay salvación, fuera de ti no puede haber bien, el bien supremo, solo viene de parte de ti por medio de una obra de salvación. Señor, ayúdanos también como iglesia a poder reflexionar, a poder acercarnos a ti y a poder evidenciar ahora que somos creyentes, ahora que tú hiciste una obra que vas a hacer con los creyentes judíos en un momento, pero si has hecho una obra hoy en nosotros, que seamos coherentes y consecuentes con esa obra de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.